Por parte del equipo misional queremos agradecerle a todos, casi 35 formadores que han apoyado este evento de formación de ciclo 1 2016. Creemos que más o menos entre 25 y 30 formadores van a ser parte de los equipos de trabajo de los diseños de los ciclos del 2016, y no solamente de protocolos, sino también de espacios como este. Con Alexandra también participaron algunos tutores de excelencia para la construcción del documento que vamos a socializar con ustedes, y básicamente es como algo muy similar a lo que hicimos de cierre, un documento como con unos anexos específicos, unas orientaciones y lineamientos específicos para los tutores, pero adicionalmente ustedes pueden enriquecerlo de acuerdo con su contexto en la zona y con el conocimiento que ustedes tengan de ellos. Lo que vamos a presentar es lo básico que debe suceder al principio del año escolar 2016, año académico 2016, y tiene dos momentos importantes. Uno es la guía de acompañamiento general, es un documento de 5 hojas con unos anexos, muy sencillo, clarísimo, concreto, y adicionalmente otro grupo de formadores como ustedes nos ayuda a construir como una pequeña herramienta para los docentes para que ellos tengan un inicio de año exitoso. A veces asumimos como por derecha que los docentes saben como cuáles son esos elementos indispensables que tienen que tener en cuenta para iniciar un año académico. Entonces vamos a tener dos partes, una parte que es la socialización de esos momentos que queremos que el docente, que el tutor tenga en el establecimiento educativo y con sus docentes, y la segunda parte es lo que el grupo de formadores ha trabajado como estrategias exitosas de inicio de año para el docente. Vamos a ser muy claros en estos momentos. La primera parte es algo que tiene que hacer el tutor, la segunda parte es un recurso que el tutor envía a los docentes, y en el primer encuentro con la comunidad de aprendizaje puede generar un espacio de discusión al respecto. La idea es que el docente lea la segunda parte de esta presentación, la lea previamente, se empape un poco de lo que queremos que considere para inicio de año. Sin embargo, su autonomía como docente pues va a hacer que eso se enriquezca o que elija algunas cosas que le parezcan interesantes, otras no tanto. Bueno, entonces, pues principalmente queremos compartir, y creo que es un sentimiento de ustedes y de todos los docentes y los directivos docentes, que una buena apertura de un año académico o año escolar puede de una u otra forma garantizar mejores procesos durante el año. Entonces, básicamente por eso creamos esta guía de acompañamiento de inicio de ruta. Vamos a socializar el documento Guía General de Acompañamiento Programa Todos Aprender y sus anexos, y como les dije, un recurso de alistamiento para el docente con actividades que pueden garantizar el desarrollo de año académico un poco más eficiente. Entonces, primero recordamos cuáles eran las actividades del cierre de 2015. Ustedes saben que hay un documento como muy fuerte con muchos anexos. El tutor debió haber tenido o debe estar terminando su espacio de realimentación con docentes después de su último acompañamiento de aula. Debió haber realizado ya su reunión de balance de ruta de acompañamiento con esos mismos docentes. También con el directivo docente. Ahorita cuando veíamos con Rodrigo como las estadísticas de cumplimiento de meta, pues ya están sucediendo, ya han sucedido, finalmente tenemos que cumplir esa, también igual que las otras, y la caracterización de establecimiento educativo para cierre. En el 2016 no tenemos caracterización, entonces esta de cierre va a ser como la inicial del siguiente año. Si hay tutores que se retiran, se mueven del establecimiento, etcétera, es un recurso informativo para los nuevos tutores que vayan a trabajar en otros establecimientos. ¿Vale? Bueno, muy bien. Bueno, todavía no. No, es que era para arreglar esto. Así de efectivo es el equipo, ¿vale? No, vale, es para arreglar esto, es que no sirve. Bueno, no funciona. Como tercera vez en este día, cuarta, quinta vez han escuchado lo mismo, nosotros estamos haciendo muchas cosas para que la primera semana institucional tengamos una jornada de más o menos de 8 a 1 de la tarde. Tenemos una agenda propuesta
tenemos unos documentos oficiales que van a salir desde el programa, pero también necesitamos que ustedes nos ayuden a que si el tutor no se ha reunido con el directivo docente en su última reunión, pues que agregue eso no lo teníamos considerado en el cierre, entonces que por favor considere y concrete la fecha en la que el tutor va a hacer la jornada de 8 a 1. ¿Qué pasa en esta jornada? Pues obviamente es garantizar el comienzo del programa para la ruta de acompañamiento 2016 y adicionalmente que sea ojalá martes o miércoles, porque usualmente en la semana institucional hacen planeación del año. Y si no hacemos la STS de matemáticas, que es el material que ya tenemos, pues seguramente la planeación va a tener que reversarla muchos docentes y es como perder el tiempo. Esa es básicamente la razón, que conozcan la STS, conozcan el material que va a llegar de matemáticas y luego miércoles, jueves y viernes o jueves y viernes puedan realmente hacer un proceso de planeación mucho mejor y conectado con la realidad. Dos preguntas. La primera es, dentro del documento que venía para cierre hay dos entregables. En la plataforma no se había habilitado el lugar donde se subían entregables. Ok, ya lo habíamos habilitado por algún comentario que llegó por un formador se habilitó, pero pues yo lo confirmo con Rodrigo nuevamente. Ok. Y no han podido subir la información, listo. De la primera semana, se están hablando de un día. Sí. Pero deberíamos considerar que el tutor va a hacer visita toda la semana. Ah, no, total. Lo que pasa es que tiene un día para hacer la socialización de la ruta y para hacer la STS, pero pues realmente el tiempo de la semana está ahí, ¿vale? Mónica, ¿sería viable que de pronto desde Margarita o del programa, como siempre han hecho, hagan un comunicado donde se solicite a los rectores, usted no lo manda para que el tutor diga, mire, sí, claro. Estamos haciendo precisamente eso como un comunicado oficial para darles como nos gustaría martes o miércoles de la semana institucional, articulando el calendario de su establecimiento con el nuestro, desde acá, sí. Eso está contemplado, no ha salido, pero va a salir muy pronto. O sea, antes del evento de formadora tutores, de formación a tutores ya estaría. Antes de la de cierre, antes de la semana de cierre. Dime. Antes que llegue la semana de cierre. Sí, eso sale, es más, yo creo que esta semana lo podemos sacar porque ya estamos trabajando en eso, ¿vale? Bueno, y entonces hicimos el documento que les decimos, es un documento súper sencillo, claro, corto, no quisimos extendernos mucho, y aquí básicamente este documento tiene una construcción muy importante, que ahora sí le voy a dar la palabra a Alex, porque de aquí tenemos gente demasiado talentosa en muchos temas. Entonces queremos que sus talentos nos ayuden a la construcción de este tipo de documentos, porque los que realmente conocen lo que pasa y lo que realmente puede pasar en región son ustedes y obviamente sus tutores. Entonces ya Alex les va a contar cómo funcionó la creación del documento. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. ¿Cómo están? Bueno, como decía Mónica, pues este documento es muy similar al documento que nosotros trabajamos al inicio de la ruta de este año. Ustedes recuerdan que nosotros subimos a SICUBA un documento también que hablaba un poco de las orientaciones para ese proceso de acompañamiento. Tuvimos la oportunidad de ya haciendo el cierre o comenzando este ciclo, de conversar con varios tutores y mirar cómo podíamos fortalecer este documento y también otro que vamos a compartirles a mitad de semana que hace referencia a comunidades de aprendizaje, pero para este específicamente comenzamos a ver qué claridades eran necesarias hacer para que fuera la información mucho más fluida y finalmente el trabajo que ellos hicieran pues tuviera mayores elementos. Entonces aquí vamos a ver rápidamente el documento, pues igual nosotros tan pronto terminemos la presentación solo vamos a socializar en SICUBA, pero acá los elementos que vamos a encontrar básicamente en este documento pues son, bueno, en una primera parte, algunos elementos que van a hablarnos acerca de ese inicio del acompañamiento, un poco recogiendo lo que ya nos había hablado esta mañana Rodrigo, lo que nos comentó ahorita Margarita acerca de iniciar las labores desde la semana institucional. Para nosotros también al comienzo igual entendíamos que este año fue un año para comenzar el proceso, digamos un poco difícil, no comenzamos en los tiempos que eran y tanto ustedes como los tutores, una de las
digamos, sugerencias que nos hacían era que nosotros pues generáramos las acciones pertinentes para que efectivamente arrancáramos con esa semana. Las indicaciones generales, digamos, para ese inicio de acompañamiento, pues igual un primer acercamiento con el directivo docente para hacer todos los acuerdos que nos permitan establecer esos horarios en esa semana institucional y también ese cronograma de aquí en adelante, teniendo en cuenta el cronograma grande que también nosotros ya se los vamos a compartir esta semana. Y en esa primera reunión con el docente, como les comentaba, pues vamos a hablar un poco de ese espacio que vamos a tener nuestra primera reunión con la comunidad de aprendizaje en la cual le vamos a compartir la ruta y también vamos a hablar de todas esas actividades que vamos a hacer en cada uno de los ciclos. Entonces también hay unos lineamientos específicos para esa reunión con la comunidad de aprendizaje. En un segundo momento vamos a hablar un poco de esos elementos que se deben de tener en cuenta para las sesiones de trabajo situado. Muchos de esos elementos ya los hemos comentado en el documento que ustedes conocen ya, que trabajamos este año, pero vienen también con unos, digamos, algunas sugerencias adicionales de los tutores, igual en el caso de los acompañamientos de aula. Y finalmente, pues, digamos, algunos elementos, sugerencias también para el cierre, pensando ya en el ciclo 6-2016. ¿Listo? Bueno. Entonces, hablemos un poco de esa reunión con el directivo docente. Yo les hablaba que esa reunión para nosotros es fundamental, es el primer encuentro que va a tener el tutor con ese directivo docente, con el rector, y el objetivo general es pues, principalmente pues, generar acuerdos, definir un cronograma específico para el trabajo de esa semana institucional y por supuesto de todas las sesiones de trabajo situada en la medida de lo posible, porque entendemos que cada entidad territorial pues tiene sus particularidades y también cada institución pues también dirá no, déjame, por lo menos acordemos el primer semestre o miremos si o todo el año. Entonces esas cosas, esos elementos son importantes que se contemplen en ese primer espacio. Y algo que nos interesa mucho es obviamente articularlo con todo el trabajo que está haciendo el establecimiento educativo, que no vayamos nosotros aparte, sino que se incorpore desde esa semana. Aquí para esta reunión nosotros vamos a utilizar un anexo que nosotros le hemos denominado anexo 1, acta de reunión inicial con el directivo docente. Aquí le voy a pedir el favor a Moni que nos lo muestre, le haga un pequeño pantallazo. Este va a ser general para todos, vamos a encontrar también pues digamos unos datos generales de identificación, el tema de la reunión pues ya está predeterminado al igual que los objetivos y en el orden del día están los elementos mínimos que se deben abordar en esa reunión. ¿Listo? Puede ser que se aborden otros temas, entonces como igual está en Word, ahí se pueden incorporar, está como al criterio de cada uno de los tutores. Yo quisiera que siguiéramos mirando hacia la parte de abajo, igual lo vamos a hablar también ahorita en las siguientes diapositivas, desarrollo de la reunión, los compromisos, digamos que es muy parecido a las actas que hemos venido trabajando, entonces digamos que no va a ser tan diferente. Y en la parte final vamos a encontrar unos elementos, yo aquí voy a mostrarles el pantallazo, pero ya vamos a detallarlos. Vamos a darle la oportunidad, que esperamos que así sea, que se definan un calendario. Entonces nosotros acá les vamos a generar un cronograma específico por ciclo para que se puedan acordar esas fechas. Le quede mucho más fácil tanto al tutor como al directivo docente de ubicar esas fechas. Mi compañera, ¿tenías una pregunta? Reunión de trabajos. Es que después te explicamos por qué son las dos cosas. Pero déjalo ahí porque si terminamos y no te lo… ¿Y si no lo sí, resolvemos? tú dices, Alexandra, no lo resolvimos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar un poco esa estructura de ese documento, ya a ver, después de hacerle el pantallazo. Entonces, como les comentaba, hay unos temas básicos que vamos a abordar o que tienen que plasmarse en esa acta, entonces, inicialmente un poco recoger cuáles fueron esos compromisos que se trabajaron o todo ese balance que se generó al cierre del 2015. Entonces, mirar un poco esa acta que hicimos con el directivo docente y con la comunidad, revisar cuál fue el balance y a partir de ese ejercicio, pues comenzar a generar nuevos acuerdos. ¿Listo? Obviamente todo este proceso de continuidad de la estrategia HME, que ustedes saben que pues ha sido muy bien acogida en los establecimientos educativos y en las entidades territoriales y pensamos que es también una estrategia muy buena que nos puede seguir apoyando en todo este proceso. Otro punto importante
como tema a abordar en esa acta, pues obviamente la ruta como tal. Entonces la idea es que el tutor pues comparta con el directivo docente la ruta que se ha generado para este año, hablar un poco de cómo va a ser la dinámica con los ciclos, el número de sesiones de trabajo situadas, la importancia de que nos sigan abriendo los espacios para hacer efectivamente esos acompañamientos en las sesiones mismas y el acompañamiento en aula. Y vamos a hablar un poco, obviamente, de las pruebas que vamos a trabajar. Obviamente, pues nosotros vamos a comenzar a liderar todo este proceso con la prueba Aprendemos, pero obviamente se ratifica la importancia de continuar trabajando todo lo que ya ustedes y los tutores han trabajado con las pruebas Supérate y obviamente con las pruebas Saber. Bueno, y yo les comentaba, para más o menos el jueves en la tarde vamos a hablar un poco de un tema que algún compañero la semana pasada en un espacio con rectores me hacía el comentario y me pareció rico que lo hiciera en el momento, porque decía, este año sí vamos a trabajar comunidades de aprendizaje porque lo hemos dejado un poco relegado, aunque nosotros en teoría estamos trabajando con la comunidad, pero no hemos dado la fuerza que debiera tener. La idea es que este año, con el ejercicio que vamos a hacer precisamente el jueves, queremos que el tutor pues comience a generar con esa comunidad de aprendizaje un trabajo mucho más efectivo y que obviamente el directivo docente sea el que comience a tener el liderazgo. La próxima, como les digo, el jueves la idea es que hagamos ese ejercicio para que ustedes tengan mayores elementos a la hora de orientar esta parte, pero la idea es que el tutor pues comparta con el directivo docente esos lineamientos generales para el trabajo con las comunidades de aprendizaje para este año y obviamente cuál va a ser el rol del directivo docente en este proceso. Obviamente todo el trabajo de sesiones de trabajo situado, entonces aquí lo que les comentaba, articulando la propuesta de la ruta con el calendario establecido en el establecimiento educativo. Ahorita vamos a ver el anexo y también el docente va a decidir, dependiendo de las necesidades de acompañamiento, qué se necesita incorporar también en esa acta, en ese documento. ¿Listo? Entonces vamos a hacer acá un simulacro, ¿listo? Entonces, Moni. ¿Yo soy quién? Yo soy la rectora. Tú eres la tutora y yo soy la directora. Bueno, ¿Listo? bueno. Dale. Entonces, querida directora, no, No la importa, idea es que es un docente empoderado. Tenemos 3 espacios aquí mínimos, que es reunión con directivo docente para seguimiento de la ruta, es decir, en la herramienta HM queremos que el tutor se reúna con el directivo docente un poco más que el año anterior. No significa que se la pase en la oficina, no, pero que tenga unos objetivos claros, sobre todo de seguimiento de la herramienta hacia la meta de la excelencia. Ese es como básicamente el punto crítico. El segundo, pues sesiones de trabajo situados, sí tiene que, ya el tutor va a tener por ciclo, aquí arriba también sale, tengo 2 STS y tengo una de transición. Aquí tengo 3 STS y una de transición, aquí tengo 3 y una de transición, en fin. Y reunión de comunidad de aprendizaje, es decir, esta abajo la llena el directivo docente, pero le va a decir al tutor, ¿sabe qué? A mí me gustaría que usted viniera de pronto a la del 1 al 5, porque son reuniones que no son sesiones de trabajo situados, son reuniones orientadas al seguimiento del y para el aprendizaje, son reuniones orientadas al análisis de productos que vienen del aula. Por ejemplo, la STS de matemáticas tiene una extensión para comunidad de aprendizaje. El tutor no va a tener tiempo para hacerle seguimiento a eso, pero si el directivo docente lo hace, dice, no, venga y vemos los resultados de lo que está pasando con la primera unidad de matemáticas de PREST, porque yo creo que eso no va a funcionar, o creo que está funcionando espectacular, o creo que mis docentes están perdidos. Ese tipo de seguimiento es para las reuniones de comunidad de aprendizaje que las lidera el directivo. Nosotros los tutores lideramos las sesiones de trabajo situado como siempre. Y aquí pusimos un adicional o algunas, si quieren, que el directivo docente quiera. Entonces, no, venga, yo quiero que, bueno, digamos que no, pero en el evento del Día de la Familia me gustaría presentarlo a usted. Entonces, el Día de la Familia es el 8 de febrero. Entonces, ustedes ponen ahí, invitación al tutor, y el tutor obviamente decide según su calendario si sí o si no. Por ciclo le pueden agregar varias cosas, tuvimos lo de maratones de lectura, o sea, hay muchas cosas que estaban pasando al tiempo, que el tutor también tiene que medir a qué le acepta y a qué no. Entonces, este recurso queda digital para el directivo docente para que siga aumentando eventos y que tenga nuestro ciclo muy claro. Él tiene un cronograma
bimestral, pero definitivamente tenemos que articular los dos calendarios. Entonces, listo. ¿Yo soy quién? La directora. Entonces, por ejemplo, aquí debería ir ya la sesión de trabajo situado STS del año 2, 1A, que es la de matemáticas, y la voy a hacer el 13 de enero de 8 a 1. De 8 a.m. a 1 a.m. ¿Sí? Perdón, uy. Y acá dice, la rectora dice, ay, ¿y por qué no haces 2 STS de una vez? Porque como están… Porque la primera parte ya de podemos. la agenda es parte general de la presentación de la ruta. Entonces, Eso lo va a responder la tutora. Sí, eso lo va a responder la tutora. O el tutor. Yo le tengo la agenda lista. Es que Ojalá. Si le dan 2 días, entonces listo, hacemos otra sesión de trabajo situado acá, hacemos la 1A, la B, acá y también la C, pero del 13 al 16. Señorita tutora, acá me están… Ajá. Tengo una dificultad porque yo sí quisiera que se hiciera ahí en esa semana institucional, porque es que yo después no le voy a abrir fácilmente el espacio para las Perfecto, STS. dígame Entonces, cuándo. ¿qué hacemos? Una diaria, una el 13, otra el 14 y otra el 15. Ah, bueno. ¿Sí? Entonces me tiene que dar Bueno, todas el caso las es que yo tardes, después yo no le voy a abrir espacio, porque no puedo abrirles más espacio. de 10 a 1. diciendo. De Entonces 10 ahí a se pone 1 esa claridad. PM, el 14 y 15 de enero. Bueno, finalmente es como ir al detalle y aquí también van ubicando. Entonces la otra opción es listo, no, la de matemáticas nomás no me pida más tiempo, ¿cierto? Puede ser, puede pasar. Una cosa, ¿hasta dónde el tutor puede, o sea, hay una negociación y en las negociaciones hay unos mínimos y unos máximos en las cuales uno puede ir a negociar? Hay muchos tutores y la realidad, por lo menos en la mía, no sé si sucede en el resto del país, es que al tutor el rector le dice, usted le doy un día, una jornada, para que desarrolle lo que tenga que decir. Una jornada al mes, una jornada… No, una jornada, esta semana le doy una jornada para su STS. Perfecto. Y al mes, hay veces, al mes le da una jornada. Entonces, en una jornada, o hay veces le dice, usted puede ir media hora antes para que desarrolle durante la semana de a medias horas su STSS. No, eso no Entonces, puede pasar. exacto. ¿Cuál es el tiempo? Porque eso debe quedar muy claro en las formaciones que nosotros damos a nuestros tutores, hasta dónde puede ir una negociación de esas y hasta dónde no. Porque hay veces en el afán de que el tutor marque en su agenda que sí hizo su STSS, hace en 3 horas los 3 protocolos, porque no le dan más tiempo los rectores y les dicen, ese es el tiempo y no hay más. Entonces, ¿cuáles las negociaciones que mínimas y más, bueno, mínimas sobre todo, que tiene libertad el tutor de hacer? Pues si respondo desde el programa, no hay ninguna. Deberíamos tener 3 horas por sesión de trabajo situado. Yo conozco también realidad ya en región poquito a poco y sé que esas cosas están fallando mucho. Sin embargo, en el comunicado que vamos a emitir creo que sería importante decir eso. O sea, en la reunión, sí, pedimos un día, una jornada para la primera semana y agradecemos que usted recuerde que el programa necesita de este apoyo. Sabemos que el decreto nos va a dar mucha más fuerza, desafortunadamente no lo tenemos todavía, pero viendo un poquito hacia el ciclo, si te dan una jornada semanal, uno la cubriría. Si te dan cada 3 semanas una jornada, lo cubres. Entonces, digamos que en el comunicado yo creo que podemos ayudarnos un poquito hasta que salga el decreto que va a ser como la directiva mayor que nos va a ayudar en el número de horas por establecimiento. Si el decreto se demora, porque estamos esperándolo, ¿qué posibilidades hay de, aparte del comunicado del programa, que también las secretarías hagan un comunicado donde autoricen a sus rectores esto? Porque ellos, hay leyes, hay decretos y tenemos rectores muy juiciosos que dan los espacios, pero hay rectores que se guían de la norma, de la ley, y no hay espacio y tienen que quedarse y los docentes no se quieren quedar porque es su tiempo. Y vamos a terminar con STS de 1 hora.
Sí. o de poquitos que, entonces la idea es comunicar la secretaría también, es más, la secretaría lo sabe, es como una ciega de todo, todos sabemos, la secretaría sabe que los rectores dan espacios y también la secretaría les dice que deben cumplir la jornada. Sí, yo creo que ahí las coordinadoras regionales van a tener una misión maratónica antes de que empiece el año académico, porque igual sería importante mandar un comunicado directo a secretarías cuando usted, porque finalmente están entregando, ¿no? A los nuevos secretarios, ¿qué le sugerimos que usted haga para entregar el programa PTA a los nuevos secretarios? Puede ser también unos lineamientos muy claros y adicionalmente pues ellas van a ir a las secretarías, pero pues no va a alcanzar el tiempo, ya empieza a correr el año. Entonces lo que tenemos que hacer es realmente a través de comunicados hacerlo, pero sí estaba considerado también lo que estás diciendo, sí. Y ahora sí vamos a hablar entonces puntualmente de esa reunión que vamos a tener, que esperamos todos podamos tener en nuestra semana institucional, ¿listo? Que ya sería con nuestra comunidad de aprendizaje y en la cual pues vamos a compartirles todo lo que ya veníamos aquí hablando, ¿listo? Entonces aquí les vamos a compartir una propuesta de agenda, que era lo que les estaba comentando aquí a mis compañeras. La idea es que, pues efectivamente, yo creo que nos dicen, digamos que la probabilidad de que nos diga el rector, un día le voy a dejar, es alta y esperamos que así sea, por lo menos ese día arrancando. Nosotros, como ya también lo decía esta mañana Rodrigo, lo ideal es que ese espacio se abra lunes o martes de esa semana institucional. Tratemos de lucharla para que sea así. Van a haber algunos casos donde va a ser muy complicado, pero hagamos todo nuestro mayor esfuerzo para que así sea. La agenda entonces propuesta, entonces de 8 a 9:30, pues la presentación general de la ruta operativa y pedagógica, ¿listo? Aquí está el objetivo general que pues, compartiríamos con nuestros compañeros de la comunidad, tendríamos un receso y luego inmediatamente nos vamos con la sesión de trabajo situado, ¿listo? Esto también puede ser relativo, hay establecimientos educativos que arrancan a las 7 de la mañana, entonces podemos aprovechar y optimizar esos espacios muchísimo más, ¿listo? Entonces eso también depende las dinámicas que tengamos en cada uno de los establecimientos. Entonces, para este ejercicio, para nuestra reunión con la comunidad de aprendizaje, ustedes van a encontrar el anexo 3, que es una presentación en PowerPoint. O sea, ya también les tenemos organizada una presentación para que sea mucho más fácil para el tutor llegar y saber, esto es lo que yo tengo que trabajar. Entonces, esa presentación rápidamente, esa lo vamos a mostrar muy rápida, qué elementos trae, un poco la tabla de contenido con los elementos mínimos, obviamente la bienvenida. Nosotros aquí en este espacio vamos a incorporar un video, esperamos que acá nos apoye, pues que sea la ministra la que le dé la bienvenida a todos los miembros de la comunidad, ojalá el presidente, Dios mío, eso quisiéramos, que hiciera esa presentación, esa bienvenida para la ruta 2016, va a ser muy corta, máximo 5 minutos, ¿listo? Vamos a encontrar los objetivos de esa primera sesión con la comunidad de aprendizaje. Vamos a hacer un ejercicio de recorderis. ¿Qué fue lo que trabajamos en esa reunión de cierre? ¿Cuál fue el balance? ¿Desde dónde vamos a partir? Siguiente. Obviamente recordar cuáles son los elementos indispensables para el trabajo que vamos a realizar durante todo el año. ¿Cuáles van a ser esas líneas específicas que vamos a contemplar también durante la ruta 2016? ¿Qué elementos hay que tener en cuenta? Lo de proyección de tiempos, etcétera. La meta para el año 2, que es la que estamos comenzando en el 2016. ¿Cuáles son esos grandes elementos que vamos a contemplar durante todas las sesiones de trabajo situado, durante todo el acompañamiento? Entonces, vamos a fortalecer el uso de materiales, la gestión de tiempo en aula, manejo de grupo y clima de aula y todo lo que tiene que ver con evaluación formativa. ¿Qué esperamos al cierre? Esta diapositiva en especial muy probablemente la vamos a utilizar cuando hagamos cierre 2016, entonces esta es muy importante también que los tutores, perdónenme, pues hagan mucho énfasis en qué esperamos al finalizar el año, ¿listo? Obviamente vamos a hablar de qué material vamos a recibir, ¿listo? En matemáticas, qué pasa con lenguaje, vamos a hablar de la ruta operativa y pedagógica que vamos a trabajar y hay que corregir las fechas, tienes toda la razón. Sí, ya aquí eso ya lo teníamos contemplado que teníamos que hacer el ajuste. Obviamente a veces la ruta operativa en términos de tiempo, duración y cobertura. ¿Cómo va a ser el acompañamiento? Ay, Dios mío. Devuélvete. ¿A eso? ¿A dónde? No, debe ser ABC, el ABC. El ABC, sí.
¿Listo? Entonces, las horas efectivas que deben estar. Dime. Tranquilos, tranquilos. A ver, Mónica. Gracias. No. Ya, No. hagámosle la claridad. Esa pregunta la hicimos esta mañana. Con Rodri. Entonces, Rodri nos estaba ayudando en la construcción de este ABC, pero ustedes son los ideales para ayudarnos, entonces por favor corrijamos de una vez. ¿Consideran que hay que hacer ajustes? Hagámoslo de una Sí, vez. hagámoslo de una vez. Aló. Son 6. Sí, por favor, es que la jornada de trabajo son 8 horas, 6 horas en el colegio y 2 de planeación, de acuerdo al decreto 1278, porque es que ya había dificultades de consulta, incluso los tutores a ministerio sobre la jornada. Algunos estaban yendo 4 horas únicamente, que técnicamente eran 2. ¿Están ahorita? No. Y si Perfecto. ustedes presentan eso 4 horas, pues ya No. empezamos perdiendo el Bueno, año. No, entonces, díganos qué no, hacemos. vamos a hacer, bueno, acá colocamos 4 porque 6 horas. No, son 6 podemos horas. colocar 6, pero hay que hacer Y una pongo salvedad. Mire, voy a 4 contarles horas algo. ¿Y Que especificamos por qué o solo 6? las Listo. 6, listo. Les comentaba que la semana pasada en un encuentro de rectores pasó algo bien singular. Un rector levantó la mano en el grupo donde estábamos y entonces menciona, yo quisiera que ustedes realmente me dijeran cuántas horas efectivas debe ir el tutor, ¿sí? Entonces una coordinadora explicaba lo que ustedes están diciendo, pero él decía, pero ¿cómo así? Acá realmente él ya está llegando 4 horas, lo que ustedes dicen. Entonces, ¿dónde queda su establecimiento educativo? Entonces comenzamos a mirar un poco las condiciones, eso hay que tenerlo en cuenta. Los desplazamientos, hay tutores, ustedes más que nadie lo conocen, compañeros, que por desplazamientos, bueno, pueden llegar efectivamente el lunes 7 de la mañana, si no tendrán que llegar 10 o Sí. en otras. Entonces, esa parte, ustedes, lo que les vamos a solicitar es que como ustedes conocen digamos, esas singularidades, esta presentación, como ustedes son los que lo comparten a los tutores, hagan esa salvedad. ¿Listo? Acá podemos hacer el ajuste de una vez y yo agradezco muchísimo que no lo compartas de una vez porque inmediatamente se arregla. ¿Listo? Sí. Se hace el ajuste. ¿Alguna otra observación? Pero que ustedes lo acomoden también y lo particularicen de Sí. acuerdo al contexto. Sí, pero ¿vale? no, pero eso hay una norma, ojo con eso. Con Porque es que, Alexandra, con todo totalmente respeto, de es que el acuerdo. problema es que la información acá va y se socializa por N 100 tutores, pues 100 formadores y resulta que ahí es donde empiezan las dificultades. No, hay una norma, decreto 1278 para el caso, Ok. ¿sí? Donde dice que son 8 horas de trabajo, 6 horas de trabajo en el colegio y 2. ¿Por qué insisto en eso, No, y Alexandra? está bien, ya hacemos Porque es acá el que ajuste. cuando vienen las dificultades, como nosotros somos ministerio, lo primero que nosotros vamos es a la norma. Y eso lo decimos es en algunos casos y en algunas instituciones, por el inconstante incumplimiento de la normatividad en frente al horario de trabajo de los tutores y que amparado por algunos rectores. Vale. Entonces resulta que hay tutores que van a raticos y el rector entonces le avala No, y mediante en esa cumplido. parte te entiendo, no, ¿Sí? te entiendo y nuevamente reitero, agradecemos que tú no lo compartes ahorita Sí. porque se ajusta, Pongo, igual la debe invitación visitar, para Sí, claro. todos es que ustedes de Debe acuerdo visitar o también a puede sus visitar. contextos pues hagan esa Debe. salvedad a la hora de hacer el acompañamiento a sus tutores. Sí, obviamente Una uno visita. flexibiliza, pero… Pero muchas, Tutor de verdad, visita al gracias, te establecimiento. agradecemos. ¿Listo? Bueno. El tutor visita el establecimiento educativo durante 6 horas al día. ¿Sí? ¿Hay sugerencias en ese primer punto? Margarita. ¿De qué? 5 semanas. No, es que se lo ajustamos, yo ajusto las dos y ponemos el mismo Listo. lenguaje. Hay unas que están… Ah, miren, acá hay otra sugerencia, Sí. voy a socializar, Joanita me corrige si está bien, que en la parte donde dice las vacaciones, no decir la semana, sino las vacaciones se darán de acuerdo al calendario de la Secretaría, ¿sí? Mucho más puntual. ¿Se darán? ¿Alguna otra sugerencia, compañeros? Las vacaciones y recesos, sugieren mis compañeros. Porque puede ser Semana Santa, incluye. ¿Alguna otra sugerencia, compañeros? Miremoslo. Ya voy. Antonio. No sé. Perdóname tú. Perdón, No, discúlpame. que no, Tú tranquila. y luego Antonio. Otra cosita, cuando se dice 6 horas de trabajo, hay veces los rectores
serían 6 horas de trabajo donde se incluya, que era lo que estaba diciendo él, el desplazamiento, ¿cierto? O sea, ¿qué quiere decir eso? O cómo, bueno, ¿qué quiero decir con eso? Los tutores que el lunes salen 6 de la mañana, pero el transporte, o 5, pero su transporte es de 3 a 4 horas para llegar a la institución. ¿A qué horas? Me disculpan, voy a estar, no, es el lunes, estoy hablando del lunes. Entonces, si ellos se tienen que desplazar, salen a las 5:30, 6 de la mañana para su lugar, para su institución, su transporte se demora de 3 a 4 horas, están llegando tipo 10, 11 de la mañana, el rector y salen a las 12, 12:30, entonces el rector va a decir que él en su institución efectivamente trabajó 2 horas, pero para el PTA, ese tutor está trabajando ya las 6 horas. Entonces, ¿cómo desde un lenguaje? O sea, yo no quiero irme para el otro lado donde no, o sea, que hay tutores, bueno, y lo que verbaliza John, hay muchos casos de esos, pero también hay muchos casos sobre esta parte de legalización con respecto al lunes y con respecto al viernes. Entonces, con respecto a eso, porque es que si el rector, también hay otros rectores, como decía esta mañana una compañera, muy leguleyos, que llega y dicen, no, aquí me trabajan 6 horas y tienen que llegar a las 7 de la mañana. Entonces el programa tendría que entrar en un costo adicional de sobrecosto para transportarlos desde el domingo. Y eso pienso, sí, pero si decimos esas orientaciones de esa forma, podría darse para eso. Pero ¿cómo lo arreglamos? ¿Le pongo entre paréntesis en algunos casos incluido el desplazamiento? ¿O no le pongo nada? Dejámoslo así. Cada uno contextualiza. Lo hicieron cambiar ahorita, teníamos acompañante, que era visita, pero lo podemos volver a cambiar. Una pregunta allí. A ver, compañero, le doy la palabra, a ver, uy, acá esto me encanta. Antonio le había dicho, mi compañero Antonio, Carlos, Eliseo, Daisy, perdóname, y Vero. Yo le digo Vero. Listo, dale. El tutor Buenas acompaña. tardes. Ah, ok. Sí, se acompaña. Bueno, de pronto mi inquietud se sale un poquito de lo que se está hablando y es que hay una preocupación que tengo y es que todo el día hemos estado hablando mucho del operativo y de las fechas y el cronograma, pero ahorita se mencionó por ahí en algún lado lo pedagógico, pero no entiendo cuál es la meta pedagógica para el otro año y cómo lo que se va a hacer en cada ciclo permite conseguir esa meta que al final vamos a lograr tanto en matemáticas como en lenguaje, porque no es claro. Entonces no sé si habrá un espacio porque no se menciona. Son temas diferentes pero dependientes. O sea, primero tenemos que tener clara la operativa para poder movernos a lo pedagógico. Lo pedagógico lo trabajamos casi al tiempo para medir tiempos, diseños de las STS, etcétera, y mañana con Jorge vamos a presentar la ruta operativa que también 5 de ustedes, uno de cada zona, nos ha ayudado a construir. Pero perdóname, es que no sé, y me disculpan, sí. Creo que lo lógico sería, tenemos una ruta pedagógica, tenemos un objetivo, una meta pedagógica en las dos áreas que es lo más importante, y con base en eso, ahí sí decir, venga y miramos estos tiempos, cómo lo hacemos operativamente efectiva, y no empezar desde el operativo y ahora sí venga, miramos, como si fuera lo menos importante. La construcción fue primero operativa, teniendo en cuenta que la mayoría de problemas era en ubicación de los ciclos, cuántas semanas, un ciclo tenía más semanas que otras, más elementos que otras, las fiestas de los pueblos no se consideraron, entonces se cayó toda la parte pedagógica de ese ciclo, en fin. Lo que se hizo fue, ¿qué es lo que tenemos en operativo? Y ahora sí soñemos, con cuántas visitas tenemos en un ciclo, cuántos STS podemos desarrollar, si aquí hay vacaciones o Semana Santa no se puede, queremos tener 2 semanas entre evento de formación a formadores y evento de formación a tutores, o sea, todo ese tipo de cosas nos limita la creación de la ruta pedagógica. Eso, digamos que tenemos unos objetivos clarísimos que ya están, pero si no se articulan las dos es muy complicado. Mañana van a ver y vamos a recibir también toda la retroalimentación de ustedes. ¿Listo? Bueno, buenas tardes. La semana pasada en formación con los rectores, y lo que yo tengo entendido es que no todos los rectores del país van a recibir la formación este año. Entonces, ¿qué implica eso?
que de pronto en algunos casos a los rectores se le hizo explicación de lo que ha sido el proceso de acompañamiento del tutor. Algunos rectores son nuevos para el sistema y a esos rectores debía, como de alguna forma, y como lo manifestábamos antes, en esa semana que podamos tener de tutores, sacar un día a reunir todos los tutores, todos los rectores un día y hacer la formación de tutores 4 días para poder hacer como claridad de todos esos procesos que se van a hacer durante el año y ahí no estamos infringiendo en lo económico para el PTA de traer a formación nuevos rectores. Segundo, los rectores manifestaban que si el tutor es de mi institución y yo soy el que tengo que evaluarlo, el tutor debe cumplir la jornada normal como cualquier otro docente. Se explicaba la política de la situación, pero sin embargo todavía siguen los rectores presionando mucho frente a esto y creo que sí es muy importante que en el decreto que salga o en algunas comunicaciones que salgan desde el programa se haga la claridad bien frente a ese proceso de acompañamiento de aquellos tutores que no son del municipio, sino que tienen que desplazarse de lejos para poder llegar a sus establecimientos. Vale, lo tendremos en cuenta, Carlitos. Voy a pedirles el favor de que ojalá los comentarios sean, que nos ayuden a alimentar esta parte, porque de pronto hay otras cosas que sí la vamos a abordar durante la semana, entonces también para poder agilizar. Bueno, la situación que voy a comentar obedece al cambio que tuve que hacer este año en cambiar de una secretaría y recibir otra con personas que no conocían, con procedimientos que no conocía, con tutores que no conocía, muchos de ellos nuevos, y en las primeras semanas de visita hacían unas visitas en las cuales el informe decía día lunes, se reunió con el rector no estuvo, no se hizo nada. Eran informes que me entregaban de visita. La solución o la propuesta de trabajo es de aquí en adelante el tutor no va a hacer visita sin haber hecho una agenda día por día, lunes, martes, miércoles, viernes, tiempos, docente que va a visitar, se la debe concertar al rector, el rector da el aval, el tutor me la envía a mí antes de hacer la programación correspondiente en plataforma. Debe por lo menos 6 horas al día donde se mencionan los desplazamientos, porque el día lunes sí aparece que se desplaza, pero los otros días en semana el tutor no se desplaza las 4 o 6 horas. Además de eso hay unos tiempos que son tiempos muertos, pero que sí son tiempos del tutor. Cuando se va a región, cuando se va a acompañar a un tutor, se da cuenta uno que llega al municipio y le toca esperar un bus que se llene, y ese bus se puede llenar en 10 minutos o 2 horas y media esperando a que pase esa ruta o ese camión o esa buseta, porque no hay más manera de subir hasta el lugar donde va a ir a conseguir una moto para que lo lleve a la vereda. Esos tiempos son válidos para los tutores. Lo que hicimos fue plantear un procedimiento administrativo con agenda en la cual se acordó con el rector, en la cual el rector sabe que el tutor le dijo yo voy a ir lunes, el tiempo de reunión con el tutor no es como ellos dicen, que es que están desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, pero es que el rector apenas lo puede atender de 12:30 a 1, entonces realmente toda la jornada de la mañana el tutor estuvo en el establecimiento, no hace nada. Es una agenda concertada con rector antes de enviarla que el formador la revise para que pueda programar en plataforma. Esa fue la manera como nosotros la resolvimos y ha funcionado. Es un poquito más de trabajo para ellos, pero para nosotros funciona muy bien porque sabemos dónde debería y qué debería estar haciendo. El rector sabe, la secretaría nos puede preguntar, tenemos esos registros tutor por tutor y funciona antes de ir a plataforma. Nosotros tenemos un tipo de lista de chequeo, algo así de manual mini o algo para el tutor de lo que ustedes están, que lo que realmente funciona para ustedes y para ellos, ¿o no? Eso que acabas de mencionar debería estar en un documento. Además porque depende del liderazgo del formador, ustedes pueden manejarlo de otra forma, pero uno podría dar una línea que funciona y el que la quiera adoptar bien, sobre todo formadores nuevos, tutores nuevos, personas que no saben cómo manejarlo, si eso funciona deberíamos compartirlo. Después, además, me parece que está muy acorde lo que el liceo nos comparte con lo que estamos proponiendo de esos acuerdos iniciales. Si ustedes ven, por eso al comienzo mi compañera mencionaba,
Esto, digamos, el documento de acta, digamos que es el formato con lo mínimo, pero si ustedes ven que se puede optimizar para ustedes y les ha funcionado también, chévere que nos lo compartan para nosotros también poderlo incorporar. Súper. Eso lo podemos arribar. Te vamos a invitar a una mini, Pero está un chévere, mini no, está comité chévere. para construir eso porque no está. Y Listo. deberíamos tenerlo. O sea, un poco más explícito. Sí, Está la listo. ruta y cada uno asumirá lo que debe hacer, pero no está tan confirmado por parte del programa. Chicos, 2 más para poder seguir. ¿Listo? Entonces le doy la palabra Listo. a Daisy y a Julie. Bueno, tú nos decías que tratáramos de dinamizar el documento. Sí, Entonces, se puede, formadores. claro que sí. la idea es allí que creo que nos estamos complicando un poco con la generalidad. El tutor acompañará al establecimiento de 6 días porque no es lo general, que ya lo recogimos. Entonces, a mí me parece pertinente que sigamos hablando en la misma línea, con el mismo vocabulario, es decir, no hablemos allá de las 6 horas, sino hablemos de acuerdo a las políticas, o sea, porque es que tenemos un documento ya que está establecido. Y en ese caso, si en aras de arreglar de pronto el documento, o sea, me parece que no es pertinente hacer la generalidad por la diversidad de país que tenemos, o sea, no se va a dar y en uno será 4 o 2, 6, lo que sea. Entonces, más bien es que lo llevemos de acuerdo establecida en las políticas de visita. Si quieren ustedes de pronto agregar algo más, las cuales podrán ser dadas a conocer o discutidas con su respectivo formador. Y ya. Políticas de visita. Una solución que he manejado con respecto a esas situaciones que presentaba Jensi, y es que efectivamente si el tutor se demora 4 horas en llegar a un establecimiento educativo y que no se contempla el tiempo de desplazamiento para el tutor, para el rector, pues yo le decía, miremos a ver de qué otra manera puedes validar las 4 horas que te faltan de manera que trabajes en cosas que son del PTA o que son de la institución y que necesitan trabajarse de acuerdo, y preséntale el informe al rector, cosa que no quede en el aire ni tanto él como que es modelo y ejemplo a seguir, que solamente trabaja 2 horas el lunes. Entonces, en ese sentido, habría una forma de validar su trabajo también. Obviamente tiene que estar legalizando agendas, no sé, una cantidad de trabajo que no está contemplado dentro de las funciones dentro de la escuela. Listo. Aquí vamos a mirar, ustedes recuerdan que nosotros teníamos un esquema donde aparecía ciclo y los acompañamientos, ¿recuerdan? Ya esta mañana Rodri nos habló un poco de la estructura como venía, nosotros vamos a hablar de 6 ciclos que ya contemplan, digamos, una serie de actividades generales, entre esas las STS, está más o menos entre 3, 4 STS, siempre va a estar la de transición como optativa, dependiendo de los establecimientos que lo tengan o que lo alcancen a ejecutar, y por supuesto el espacio de acompañamientos en aula. ¿Listo? Y obviamente el papel fundamental, queremos que en ese espacio el tutor, con el apoyo de lo que vamos a trabajar precisamente el jueves, pues haga mucho énfasis en la importancia de la comunidad de aprendizaje y sobre todo en el ensamblaje que se va a generar a partir ya del proceso de cierre de acompañamiento. Pensemos que nosotros vamos 3 años, de pronto 4 años como máximo, pero la comunidad es la que le va a dar la sostenibilidad al programa. Entonces, ahí es la idea que podamos hacer ese ejercicio. Vamos a hablar un poco de las pruebas, específicamente Aprendamos, el Pacto de la Comunidad de Aprendizaje, y aquí vamos a hablar de un documento que fue sugerencia y queremos ponerlo en consideración con ustedes para revisar este ejercicio, este documento general y también el documento que les comentaba de orientaciones. Como les comentaba, nos sentamos por GoToMeeting con varios tutores, y ellos nos comentaban que era muy importante al inicio del año hacer como una especie de como pacto, como que quedara por escrito, firmado, que los tutores, que los docentes, iban a estar apoyando el proceso, iban a participar activamente. Entonces, hay un formato que nosotros estamos proponiendo. Y adicionalmente, como saber cuáles son esos docentes que forman parte de esa comunidad. De esta ruta de acompañamiento. Exacto. Este es un ejercicio muy similar al que habíamos hecho, recuerdan ustedes, el año pasado, cuando teníamos el formato de el CDA, el anexo 5 en el primer momento, y luego llamábamos instrumentos CDA, me acuerdo que se llamaba el anexo, ¿sí?
Pero los tutores, miren que los tutores, ustedes acá recogemos, estamos dispuestos a escuchar sugerencias, pero los tutores en los 3 GoToMeeting que hicimos de 15 tutores cada uno, en todos los GoToMeeting hicieron la sugerencia de que sí se incorporara ese documento, que este año no se hizo y que sí hacía falta. Entonces, pues acá lo tenemos como propuesta. Está el documento general, está un encabezado donde dice yo me comprometo a pertenecer y a participar activamente, el nombre del establecimiento educativo, la fecha y obviamente los datos de las personas que hacen parte de la comunidad de aprendizaje. ¿Listo? Con la firma correspondiente, ¿vale? Ya voy. Listo. Participante, sugerencia que diga participante, no miembro. Sí, me escribes y ya, lo cambiamos, se te tiene. Sí, suena como feo. Ángel, por aquello del miembro, sí. Disculpen, entonces Ángel, Vilma y Giovanni. A ver, escuchamos a Ángel. En el Ángel anterior y luego documento mis que compañeros. hacía que los participantes del programa se responsabilizaran, se llamaba el acta de compromiso. Es más o menos la misma idea, pero en ella había una doble responsabilidad, o sea, el programa que se compromete para que el docente se comprometa. Eso de pronto soluciona un poco lo que dice Albert, ¿no? De que el docente va a ser reacio a comprometerse. Sí, yo me comprometo, pero a mí me dan libros, a mí me dan material, a mí me dan tiempo, a mí, etcétera. ¿Qué es lo que le va a brindar el programa al docente para que él se comprometa? Faltaría esa partecita muy sucinta. Te tiene, listo. Humildemente pienso como formadora que la misión guía todo lo demás, pero entiendo la apuesta operativa porque pues sin elemento no podemos hacer lo otro, ¿cierto? La pregunta es para que pues en los 4 años, como dice la Martica, los ancianos ya del programa como somos nosotros, en los 4 años pues da dolor ver un niño en tercero acompañado desde primero, desde transición por el PTA no leyendo. Y eso ya le dice a uno, si en tu institución llevas acompañando, PTA lleva acompañando esa institución 3 años y no lee un pelado de tercero que lo cogiste cuando empezó, que no llegó, algo está pasando. Culpa y nuestra. entonces tengo solamente la pregunta, es cómo este año nos proyectamos, porque no lo he visto, me imagino que el jueves, pero cómo articulamos todo eso que se hace y que el ministerio sabe que puedes hacer 20.000 formaciones con STS, con diplomados, con todo, a lo que es el aula. El acompañamiento al aula está muy débil. Cuando me dice un compañero que no llegó y que las 4 horas y que en el día que hace el tutor, por Dios, el aula está desocupada, en el aula se está haciendo lo mismo de siempre, por eso no va a pasar nada, ni en pruebas saber ni en nada, si no fortalecemos el trabajo de acompañamiento en aula. Y hay una herramienta, listo, las comunidades, digamos, uno de los formatos ayudan a organizar mucho, pero en esencia la misión es cómo nosotros logramos transformar creencias y prácticas en el aula, ¿cierto? Y eso no lo veo todavía en la ruta 2016, por Dios, y me asusta que no estamos articulando STS, no, solamente es que ya estoy viendo el operativo y yo no veo acompañamiento, no estamos pidiendo pista para acompañamiento en aula. No estamos pidiendo pista y resulta que de entrada toca pedir pista y el acompañamiento del aula implica el antes, el durante y el después y cómo es que realimento, porque es que ahí es donde va a pasar algo en la cabeza del chino, si no, no va a pasar Mira, nunca. Esta es la pregunta. Margarita dijo ahorita Sí, en la que en el presentación, segundo acompañamiento, pero resulta que el primer ciclo va a pasar igual que el anterior, no podemos llegar con el cambio como hubiéramos pero querido, sí hay que pedir trabajamos pista, como en el pudimos, operativo hay que pedir pista. pero no, y está. Lo que pues, tenemos 5 semanas por ciclo donde el tutor puede ir a establecimiento educativo, de los cuales si tiene máximo 3 o 4 STS, son medios días y los otros seguramente podrá hacer algo. Pero adicionalmente creemos desde la parte pedagógica y desde sugerencia de ustedes mismos que las STS no son suficientes y no lo van a hacer. Y se van a abrir espacios de microlección específicas para aprendizajes específicos de los estudiantes que duran 8 minutos, para que el docente vaya, la mire y tome ideas y la transformación que queremos también empiece a pasar desde cosas muy sencillas. Es que a veces queremos cosas muy grandes y no tenemos recursos. Tampoco no le damos el recurso al docente de que piense un poquito diferente. Le llegamos con unas STS y un material que finalmente lo está. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Es efectivo? ¿Vamos a tener resultados a futuro? Seguramente sí. Pero si no les damos más herramientas va a ser muy complicado. Entonces cuando ya Jorge y yo presentemos lo que hemos construido con un grupo de ustedes,
podemos poner sobre la mesa lo pedagógico. Son dos temas diferentes, pero no los podemos desarticular. O sea, casi al tiempo los manejamos, ni siquiera nos dimos cuenta en qué momento se creó uno y otro, porque estábamos al tiempo manejándolos. Entonces el norte siempre va a ser el misional, siempre va a ser el aprendizaje de los estudiantes, pero tenemos tanto contexto del que preocuparnos, que ustedes mismos saben más que nosotros, que no podíamos obviar como los elementos por lo menos comunes a nivel nacional, por más de que ustedes diferencien la ruta en algún momento, o sea, porque eso va a pasar. No, y ¿Listo? quiero pues agregar algo pequeñito. Antonio de alguna manera tocaba también el tema. Para nosotros lo más importante siempre va a ser lo pedagógico, ¿sí? Obviamente por orden presentamos lo operativo, para que veamos lo macro, pero por supuesto lo más importante pues siempre va a ser la parte pedagógica. Sí. Mi compañero y Aló. luego vamos con Eliseo. Bueno, es una sugerencia. Hay Gracias, dos dime. labores fundamentales que hace el tutor, y una es el trabajo en las sesiones de trabajo situado y el otro el acompañamiento en el aula. Durante las formaciones en el año le hemos dedicado mucho tiempo, o digamos, le hemos dedicado tiempo a las sesiones de trabajo situado. Pero la parte que para mí es una debilidad es el acompañamiento de los docentes, porque solo hablamos en términos de número. Pero yo veo en mis tutores que eso es una gran debilidad, porque nunca nos hemos detenido a trabajar en una sesión sobre los instrumentos que están observando. O sea, no solo es que completen las 8 acompañamientos, sino qué está ocurriendo con esa presencia del tutor, que el tutor con que entre al salón no ejerce un poder mágico de transformación, pero físicamente. Entonces yo creo que una sugerencia es que en las formaciones nosotros dediquemos, así como le dedicamos tiempo a los protocolos, dediquemos sesiones a trabajar el acompañamiento en el aula, porque si no, no va a pasar de tener un número, pero la transformación en el aula se nos va a quedar ahí, ¿por qué no? Es que yo creo que son temas que van a ver ahorita en el evento, pero no han pasado todavía. Nosotros empezamos a trabajar acompañamiento en aula, apenas terminó el ciclo anterior, o sea, la formación. Nos sentamos con Alianza Educativa, lo que dijo Margarita, y tenemos que usar el mismo instrumento de observación. No es que Pioneros va a tener un instrumento diferente a los otros establecimientos de PTA, tenemos que trabajar con lo mismo. Y llega una propuesta muy interesante, que no es una propuesta que nosotros tenemos una parte, pero quisiéramos que llegara a esa propuesta. Y para poder llegar a esa propuesta, necesitamos más tiempo y entrenamiento nosotros, porque no podemos bajar información de la que no sabemos usar. Entonces, la idea es que nos vamos a formar en diciembre en esa nueva maravilla de acompañamiento del aula que ojalá podamos contextualizar y adaptar para nuestro caso PTA, donde vamos a invitar un grupo, por eso lo invitamos a ese tema ahorita, porque primero tienen que formarnos y ahí los vamos a invitar y luego nos sentamos y creamos el diseño para nuestro PTA. Pero es una herramienta muy completa, creo que va a quedar muy útil para tutores, pero tiene que ser clara también. Y si aumentan los tiempos. O sea, todo se va a modificar seguramente porque la calidad, si queremos que aumente, lo más probable es que aumente el acompañamiento. Pero todo eso impacta la ruta. Entonces, digamos que adelantarnos a eso, o corregir por corregir, o simplemente sentarnos los mismos a pensar, cuando hay una propuesta que viene mucho más fortalecida y donde podemos formarnos todos para poder bajar la información mejor, pues tocó esperar. Hubiéramos querido presentar el instrumento aquí nuevo para acompañamiento en aula, pero no lo logramos. Y una cosita pequeña, yo les comentaba que hemos tenido GoToMeeting. Ahí hablamos, digamos que el macro era, yo quiero compartirles el ejercicio que hemos hecho con tutores, y uno de los elementos que salió también para que abordáramos en los encuentros de formación precisamente era acompañamiento. O sea, créeme que lo tenemos en el radar, por eso estamos con esas fases que comentaba Moni, y la idea es que para la formación que corresponde al segundo ciclo, pues demos mucha más fuerza, porque es preocupación que tú nos expones y créeme que nosotros también lo hemos identificado y que definitivamente hay que fortalecer. O sea, tienes toda la razón y estamos en el camino. Bueno, Eliseo, y terminamos con mi compañera ahorita. ¿Listo? Para poder seguir. Dale. Quería Sugerencias. Yo tuve la oportunidad de participar o acompañar a un tutor cuando estaba haciendo la visita de cierre, escuchar los testimonios de los tutores del impacto que habían tenido en el acompañamiento de este año. Este documento muy bonito, es un formato, estamos en el año 2015, hay tecnología por todos lados, propuesta, simplemente lo coloco como propuesta, ¿qué verían de diferente en lugar de colocar un formato con unas firmas, con unos datos, a 5 minutos de video, donde el tutor haga una grabación y el docente en lugar de escribir,
diga, esto es a lo que yo me comprometo, y al final, en lugar de mostrar unas diapositivas con fotos, se mire o se arranque en ese proceso de cierre si es lo que se quería, lo cumplió o no lo cumplió año tras año. Sería una de las propuestas, no un formato, sino un video con un esquema. Pero es que no todos, no todos tienen acceso a Bueno, la pero tecnología igual yo como, creo que pero es importante, podríamos- acá, perdóname, aquí Margarita está pidiendo la palabra. Pues, Podemos mirar. Di que la construcción fue a partir de los tutores. O sea Sí, que es- pues miren, lo que les comentaba, y reitero, digamos que esto responde a la sugerencia de los tutores, ¿sí? Ellos no, por ejemplo, no me dieron esta sugerencia, yo creo que la podemos estudiar, la podemos analizar y podemos revisar también eso con las sugerencias que ya nos han hecho los compañeros. Le doy la palabra ahorita y terminamos para seguir. ¿Listo, compañeros? Y no no demorarnos más. Aura. Es que yo quiero llamar la atención nuevamente sobre lo que dice Giovanni, no por ser como reiterativa en el tema, sino que sí es la columna vertebral del programa. En muchas ocasiones nosotros nos hemos cuestionado acerca de si de verdad el acompañamiento está ofreciendo esa herramienta que permita fortalecer las competencias disciplinares de los docentes, donde de verdad hemos visto que hay muchísimos vacíos. Y entonces, de esa manera, cuando el tutor a mí me decía, Aura, y si yo llego esta semana al establecimiento educativo y no me dan una sesión de trabajo situado, entonces lo que yo hago es acompañamiento en el aula. Entonces, cuando un tutor me hizo esa pregunta frente a todos los demás, yo le dije, ¿y tú qué vas a hacer allá? ¿Qué es acompañamiento en el aula para ti? Después eso se convirtió en un espacio de formación para nosotros. Y lo que hicimos a partir de ese conversatorio fue mirar de qué manera íbamos a trabajar grado por grado, por ejemplo, en primero, qué herramienta le íbamos a llevar al profesor para mejorar la habilidad lectora de los niños, qué le íbamos a llevar, qué era lo que íbamos a hacer. No es que yo llego como el ministro de Educación a sentarme en la parte de atrás del salón a mirar de manera criticona lo que hace bien, regular o mal el profesor, sino es cuál es la herramienta que yo le voy a llevar para ayudarle en ese elemento pues que es básico y que nosotros necesitamos que de verdad fluya. Entonces, no es solo lo que tú dices, Mónica, sobre las micro y que son 8 minutos para que el profesor vaya y lo mire, sino que necesitamos armar al tutor de herramientas que le permitan ingresar al salón de primero en matemáticas o de primero en lenguaje, de cuarto en matemáticas, de cuarto en lenguaje, y que las lleve ahí, que las tenga esas herramientas, para que cuando vaya al establecimiento de verdad haga un acompañamiento que deje algo en esas personas. De acuerdo. Ya en el documento de orientaciones, pues vamos a encontrar algunas sugerencias que se le da al tutor, que son muy similares a las que le compartimos a los tutores al inicio del año. Vienen de pronto con algunos otros elementos para que tengan en cuenta, tanto en ya implementación de las STS como acompañamientos. ¿Listo, Moni? Y ya para el cierre, bueno, y obviamente algunas también sugerencias para el cierre del año. Moni. Listo. Listo. Vamos a hablar muy rápidamente de los documentos soporte que vamos a trabajar para este año. ¿Listo? Entonces, aquí encontramos, bueno, inicialmente ustedes van a encontrar el documento de la guía general de acompañamiento del cual estábamos dialogando. Obviamente el anexo 1, que es el acta de reunión que ya revisamos, anexo 2, la sesión de la sugerencia de agenda para esa sesión de semana institucional, anexo 3, el PowerPoint con las orientaciones que también revisamos, el pacto con la comunidad de aprendizaje que vamos a revisar, vamos a fortalecer a la luz de los comentarios que ustedes nos comentan. Y también para este año vamos a trabajar el informe de acompañamiento. Les cuento que ese informe también fue revisado con el equipo de tutores, nos hicieron sugerencias para hacer adecuaciones, se los vamos a compartir también por SICUA, que son muy sencillas para evitar un poco identificar
cómo es la mayor preocupación que nos exponían los tutores, es que este documento llega a manos del rector y a veces es muy fácil que el rector sepa quién se le está haciendo la observación. Entonces, ahí lo que hicimos fue fortalecer un poco esa información para evitar esa dificultad. ¿Cuánto suben el informe finalmente? Y el registro de docentes participantes 2016, que también va a tener un ajuste porque, como sabemos nosotros, pues igual ya no tenemos acompañamientos, tenemos más ciclos, entonces sufre un ajuste. Igual lo compartimos esta tarde para que ustedes lo revisen y cualquier duda, inquietud, comentario o sugerencia no la hagan llegar. ¿Listo? Listo. Me imagino que, pero no sé en qué momento lo vamos a hacer, puede replantearse el formato del pacto, no tanto si es un formato en Word, en Excel o en video, sino que puede haber un mural, no sé qué, es decir, si eso puede ser como que cada uno ingenie cómo va a ser el pacto, no sé. Digamos que hay doble objetivo en ese formato y es asegurarse de los docentes que van a participar en la Ruta de Acompañamiento 2016, su registro. Pero definitivamente podemos abrir las opciones de cómo ese pacto puede ser visible, un mural, etcétera. Yo creo que puede ir abajo, si usted decide con su comunidad de aprendizaje y sus docentes hacer un mural, generar un video, hacerle seguimiento de alguna forma o que sea más visible en el establecimiento, pues creo que está abierto y el tutor podría también tener la decisión de hacerlo, no unificarlo pues a nivel nacional, sino como él quiera. Y la segunda parte de la presentación, como les dije al principio, pues es un recurso para los docentes para que inicien el año con actividades básicas, pero que aseguren un buen desarrollo del año en lo básico. Para esto trabajó un equipo de formadores muy juiciosos. Ellos empezaron a generar un documento que fue muy grande y que finalmente puede ser el comienzo del manual del docente PTA, que quisiéramos lo tuviéramos para el 2017, porque es muy denso, muy completo, pero no era como no queríamos desaprovechar lo que han trabajado y lo que dijimos fue no, simplemente démosles unos tips a los docentes para que el tutor pueda enviarlo previamente al primer encuentro y ellos tengan como algunas sugerencias de inicio. Bueno, lo que dice ella es cierto, esto se inició cuando en el foro estuvimos algunos formadores y estaba la propuesta de hacer unas estrategias para un inicio de año exitoso. Entonces, allí nos inscribimos mi compañera Astrid Solarte, mi compañera Aura López y yo. Cuando comenzamos nos sentamos a pensar en ligarlo al HB y pensamos en los 4 componentes. A partir de esos 4 componentes, cada una elaboró unas 10 preguntas, cerca de 10 a 15 preguntas orientadoras sobre qué debería hacer el docente para mejorar cada uno de esos componentes. Entonces nos salió un documento supremamente denso que realmente pues tuvo la aceptación de Mónica, pero pues obviamente nos decía eso sin manejar. No solo míos, bueno, mucha gente. Pero lo resultaba inmanejable. Entonces ella dijo, no, necesitamos algo mucho más tangible, más inmediato, que pueda garantizar de todas maneras algunos aportes al comienzo del año. Y este recurso nos hacía pensar en diferentes elementos que debemos tener en cuenta para comenzar. Primero, que el docente reconozca cuál es su estilo, que haya un ambiente de aprendizaje adecuado, que haya unos elementos de gestión de aula basados en unos acuerdos, que haya unas acciones pedagógicas, que haya un tipo de aprendizaje, que mire los tipos de aprendizaje que hay y que obviamente todos tendrían que tener en cuenta a los padres de familia. En el estilo del docente, que queríamos el perfil del docente allí. Entonces, proyéctese como un docente asertivo y democrático. ¿De dónde sacamos esto? Esto está de un documento que se llama ¿Cómo mejorar la convivencia en el aula? Es un documento del Ministerio de Educación, en donde se presenta este perfil. Entonces, nos dice cuáles son las características. Por dar prioridad al cuidado de las relaciones y a la estructura de la clase, es decir, se presenta buena comunicación y afecto, pero se definen y aplican normas para el funcionamiento de la clase, las cuales son construidas usualmente de manera colectiva. Este supuestamente es el perfil que queremos que los docentes tengan con sus grupos. También había otro elemento que era el estilo del docente, que la empatía sea una de sus mejores herramientas.
es la capacidad de sintonizar con los sentimientos de los demás. Una escucha atenta, sin prejuicios, es el punto de partida para lograr una comunicación empática. En ese sentido, también esa misma guía nos ofrece unas actividades para que el docente mire cómo es su estilo y pueda llevar a cabo una labor de manera mucho más consciente, de acuerdo y aceptando cómo es su perfil y qué debería mejorar. Fortalezca sus talentos en gestión de aula. Hemos trabajado tanto en gestión de la aula este año, que hemos mirado algunos elementos como el uso efectivo del tiempo, como trabajar el trabajo colaborativo, cómo apoyarse en la evaluación formativa, ¿sí? Entonces, todos estos elementos también están allí inmersos y le invita a mirarlos. Dentro de eso también está pues, el ambiente de aprendizaje. Mirábamos cómo debería ser el aula ideal del docente, qué elementos debería tener en cuenta en su aula para primero o no saturar con información y llegar a de pronto a tener unas distracciones allí. Y que eso tiene un anexo, ¿no? Y también cada uno de ellos tiene un anexo en los cuales hay unas actividades en qué pensar. ¿Listo? ¿Cómo debería organizar el aula? ¿Sí? ¿Qué aspectos en la organización del aula debería tener en cuenta? ¿Cómo organizar, por ejemplo, en ese tipo de aula, cómo sería un ambiente para el trabajo colaborativo? Ambientes que favorezcan el trabajo colaborativo. Unos acuerdos, y también damos unos elementos sobre cómo hacer los acuerdos de convivencia en el aula. Y les damos diferentes herramientas de cómo llevar a cabo esos acuerdos con los estudiantes. Obviamente, en los anexos sí, hay el decálogo de convivencia, hay otra opción sobre si quieres sigue por eso. Bueno, ahí en los anexos también encontramos otros ejemplos. En la línea pedagógica, ¿qué debería tener en cuenta? Establecer medios y recursos pedagógicos con los estudiantes, establecer tareas por equipos para apoyar la adecuación del aula en un ambiente de aprendizaje, mirar de pronto también la elaboración de material pedagógico, cosas que utilice y que nosotros hemos también utilizado y que no se vuelven a utilizar. Entonces hay que mirar cómo sacarle el jugo a todos los instrumentos que ya les hemos dado. Todo eso es material didáctico. Establezca con los estudiantes algunas pautas de evaluación formativa. Muchos de ellos nos han pedido instrumentos de evaluación. Hemos tocado algunos como las rúbricas de evaluación, como las listas de chequeo, como el sistema portafolio, ¿sí? Pero entonces también allí daremos algunos elementos de cómo utilizarlos y cuáles utilizar. Realice acuerdos para definir las consecuencias de incumplimiento a los acuerdos y pautas. ¿Sí? Tanto nosotros siempre que elaboramos acuerdos no elaboramos de pronto las acciones pedagógicas frente al incumplimiento de esos acuerdos. ¿Qué deberíamos hacer allí? Y también allí damos algunas sugerencias. De acuerdo al tipo de aprendizaje, damos un instrumento en donde puede mirar el perfil de su grupo, de acuerdo a los intereses, de acuerdo a los talentos de los estudiantes, de acuerdo al contexto en el que está inmerso el estudiante. Un instrumento bien, que pues obviamente tendrá algunos comentarios, como que en el momento tienen algunos comentarios, pero que iremos trabajando también con la lectura de quienes estén ahí y nos sugieran algo al respecto. Y obviamente el papel de los padres, incluso damos una sugerencia sobre la agenda de la primera reunión de padres. ¿Qué debería tener en cuenta un docente en su primera reunión de padres, como director de grupo, ¿no? Entonces, esto es algunos elementos de la comunicación abierta. Bueno, esto ya está. Hasta ahí. Como un motivador, sí. Pues básicamente el propósito es no asumir que los docentes saben que esto es importante. O sea, hay docentes que le dan importancia a decorar el aula, pero no le dan importancia a la comunicación con los padres. Hay docentes que le pueden dar importancia a la comunicación con los padres, pero la organización del aula no. Hay docentes que no le dan una bienvenida a los estudiantes como debe ser. Entonces,
Vamos a proponer una actividad por grado, una para transición, otra para primero, segundo y otra para tercero, cuarto y quinto, que se llama Proyecto de Vida y ¿Quién soy yo? Y básicamente esa actividad, si los docentes la hacen, pueden utilizarla como un instrumento para la primera reunión con padres de familia. Entonces, digamos que cambiar un poquito la rigidez. Creemos que obviamente la conexión, los acuerdos, la creación de acuerdos en comunidad pueden fortalecer mucho la convivencia en el aula. Y como les decimos esto, cada parte tiene un anexo con ideas que realmente el docente puede utilizar para diseñar su primer semana o sus primeros días de bienvenida a los estudiantes, y cualquier observación que tengan, obviamente, una vez lo subamos, están bienvenidos. Los líderes de estas retroalimentaciones son Marcela Benavides, desde lo misional, Aura, Verónica y Astrid. Entonces, dale. Otra vez lo apagué. Nosotros también queríamos tener en cuenta que muchas veces nuestros docentes no conocen su perfil, el perfil del estudiante, o sea, la propuesta, el proyecto educativo de la institución. Entonces uno sugería, decía, bueno, si yo tengo un estudiante aquí como padre de familia, yo debo por lo menos tener en ese sentido el conocimiento de cómo va a salir mi estudiante, mi hijo cuando salga de aquí, si es que yo proyecto que mi hijo esté allí. Pero si también conozco mi proyecto de vida, debo saber la pertinencia que hay entre que el estudiante esté allí en ese colegio que le ofrece unas posibilidades, de pronto con un énfasis, de pronto con unos proyectos institucionales que le aportan a esa construcción de su proyecto de vida y del cual de pronto no hay conocimiento. Entonces, cuando uno, por lo menos en esa primera reunión de padres de familia, se conocen las generalidades del horizonte institucional, ¿sí? Que conoce, por ejemplo, el perfil del estudiante, que conoce también de pronto hasta el manual de algunas generalidades del manual de convivencia, pues sabe a qué le apuesta y genera de pronto sentido de pertenencia y de identidad con la institución en donde están inmersos. Eso es. Básicamente es como invitar al tutor a que le envíe ese documento a los docentes como una bienvenida al año escolar y a la ruta 2016, y dejar como en manos del docente, ¿no? Si pudiéramos hacer más, por tiempo no podemos, pero en manos de él por lo menos decidir algunas estrategias diferentes para el inicio de año. Quedé preocupado con lo que acabé de escuchar. Primero, es claro que lo pedagógico depende del operativo, cosa que en educación es totalmente contradictorio. Segundo, si bien debe estar articulado lo operativo y lo pedagógico para tener un excelente programa de intervención educativa, esa pregunta que se intenta responder de cuál es el rol del docente PTA es una pregunta pedagógica. ¿Qué se nota cuando observo esta presentación? Que hay dos discursos completamente diferentes, empezando por la diagramación del mismo rol del maestro. Tercero, que tal vez la preocupación más grande que voy a tener y que tengo, y es cuando mis maestros, digo mis maestros a los que focalizamos desde mi responsabilidad, me empiecen a preguntar no por la ruta operativa ni por la ruta de acompañamiento, sino por la ruta pedagógica, y es que me digan, oiga William, ¿para dónde va la didáctica y la educación matemática de este año a partir del programa Todos Aprender? Y ahí sí me empiezo a acorchar porque me toca partir de mi conocimiento y no de lo que diseñamos como programa. Si empezamos a preguntarnos para dónde queremos, qué es lo que necesitamos que aprendan los niños en matemáticas y no solamente en cómo utilizar el material PRES, empezamos a resolver realmente la problemática de la educación en Colombia. Es solo un aporte. Muy bien, muchas gracias. Bueno, espero que después de que presentemos la ruta pedagógica estén de acuerdo con todo lo que se ha trabajado, porque realmente es un trabajo muy, muy, muy detallado.
Por supuesto que es un trabajo muy juicioso el que están haciendo, con muchas ganas de seguir aportando a los profes, pero yo quisiera hacer 2 comentarios. Uno es que nuestros profes no solo necesitan que les llevemos cosas, que les llevemos más guías, más microguías y demás, eso es importante, pero ellos también necesitan que se les reconozcan sus prácticas y sobre lo que hacen en el día a día se les puedan hacer aportes, porque las STS maravillosas las replican, pero el resto de sus prácticas no necesariamente, ¿cierto? Porque hay que entrar a mirar esa cotidianidad del aula, cómo se puede ir cambiando de a poquito cada una de las acciones del aula. Ese por un lado. El otro es que entiendo que todo esto pues tiene su fundamentación, pero yo también invitaría a que miráramos otra fundamentación, y es, por ejemplo, qué es lo que ha pasado en distintos sistemas que han ido identificando que efectivamente tiene impacto en el cambio de las aulas. La semana pasada, que fue el seminario de ITFE, ¿cierto?, sobre índices sintéticos de la calidad educativa, entonces estaban mirando los índices en distintas partes y cuáles eran los factores asociados, que además va a ser como el énfasis del próximo año. Yo invitaría que desde el programa miráramos cuáles son los factores asociados que ya ha identificado ITFE, ¿cierto?, desde estudios que pueden tener muchas necesidades de seguir revisados, mejorados y demás, pero ya es una buena base de elementos que es importante comenzar a reconocer y a trabajar en las instituciones, porque podrían ser elementos para incorporar en las HME, ¿cierto?, o incluso para pensar en qué más le incorporamos a las SDTS. ¿Cierto? Eso me parece que a mí que es algo que a veces se nos queda, porque tenemos tantas ganas de aportar que nos olvidamos que hay gente que ya ha ido estudiando, que lleva mucho más tiempo mirando cuáles son los factores asociados, qué es lo que les ha influido o no. Y la última cosa, yo sé que dijeron 2, y es que los estudios lo que reportan es que lo que más impacto tiene en la transformación de las prácticas son las creencias. Nosotros le podemos llevar la microclase, le podemos llevar la STS, pero lo que realmente transforma las prácticas es transformar las creencias y concepciones de los profes. Muchas gracias.